¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Chacra TV Noticias, comenzando el desarrollo de las mismas durante los próximos 60 minutos con toda la información tanto del ámbito nacional como internacional del mundo del agro. Momento de conocer ahora los principales temas destacados de esta jornada. Las exportaciones de carne vacuna del mes de noviembre resultaron mayores a las de 2019 por primer mes en el año. De acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Carnes, del 1 al 28 de noviembre, Uruguay exportó 32.660 toneladas peso canal de carne vacuna. Esto significa un 13% más que las 28.921 toneladas del mismo mes del año pasado. Las exportaciones de trigo llegarán a 2.800 millones de dólares en esta campaña. Esto es de acuerdo a un informe de la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Brasil registró un nuevo récord de exportaciones de carne vacuna durante el mes de noviembre. Según datos del Departamento de Comercio Exterior, las exportaciones brasileñas de carne vacuna alcanzaron en el mes un total de 167.740 toneladas. Vamos a ver qué nos depara el tiempo para los próximos días. Allí tenemos la placa que nos indica el Servicio Meteorológico Nacional que para el día miércoles tendremos una mínima de 17 grados, una máxima de 28 grados con el cielo absolutamente despejado. Para el día jueves nos espera una mínima de 19 grados, una máxima de 31 grados con el cielo parcialmente nublado y allí comenzamos nuevamente con temperaturas que irán por encima de los 30 grados. Pero atención porque según el Servicio Meteorológico Nacional, el día viernes hay probabilidades de tormentas aisladas con una mínima de 20 grados y una máxima de 32. Según nos está anticipando el Servicio Meteorológico Nacional, también tendremos lluvias durante el próximo fin de semana aquí en la ciudad de Buenos Aires y la zona del AMBA. Vamos a hablar de las exportaciones de las carne vacuna. En el mes de noviembre resultaron mayores a las de 2019 por primer mes en el año. De acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Carnes, del 1 al 28 de noviembre, Uruguay exportó 32.600 toneladas peso canal de carne vacuna. Esto es un 13% más que las 28.921 toneladas del mismo mes del año pasado, por un total de 177 millones de dólares, marcando una suba interanual de 8,3%. Este crecimiento se explica principalmente por mayores ventas de carne congelada a Estados Unidos, Canadá e Italia. China se mantiene como el principal destino y aumentó levemente el volumen de compras, pero con una fuerte baja en lo que respecta al precio. El ministro Luis Basterra estuvo en la presentación de la economía popular. Es un paso muy importante porque institucionaliza la participación y asociación de muchos emprendimientos que hoy están interviniendo en la economía, que dan mucho trabajo, que generan riqueza y que requieren determinadas medidas y decisiones que se ajusten a este tipo de empresas. Es generar la asociación de las asociaciones del trabajo de la economía popular, ¿no? Las cooperativas, las empresas recuperadas, los núcleos agrarios de la agricultura familiar. Entonces, todas esas necesidades que ya sabemos, todo el mundo sabe que existen las dificultades que tenemos como sector. Todo el mundo sabe y no es de ahora, desde siempre. Ahora, lo que fuimos pudiendo hacer es organizarlo, plantearlo y entonces creemos que estamos en condiciones de poder empezar a
plantear esto que llamamos el derecho a producir en la Argentina. De todas las provincias hoy hubo participación, ¿no? O sea, compuestas en regionales, pero de todas las provincias ya hemos empezado a empadronar cooperativas, asociaciones, y es esto, todo el mundo sabe qué problemas tiene, y las economías regionales, locales, son siempre también donde más se sufren estas desigualdades, porque además de a todas las desigualdades de la producción, se le suma la de las distancias, la de la concentración de la economía en el Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, entonces obviamente que es fundamental. Cuando uno analiza las empresas que tienen capital intensivo, normalmente toda la normativa, todos los sistemas de asistencia, de relación con el Estado están vinculados a ese tipo de empresas. No obstante, está claro que en Argentina la economía popular tiene una inserción muy profunda, muy amplia, y que se genere este espacio de articulación, de asociación, nos alienta a poder hacer mucho más eficiente nuestra tarea con conceptos que están claros en nuestra visión política institucional, que están relacionados a la inclusión de cada uno de los actores de la economía. Cambiamos de tema y la provincia de Chubut firmó un convenio con el gobierno nacional para comenzar las obras de dragado del puerto de Rawson. El dragado es una obra fundamental para el puerto de Rawson porque es un puerto que depende pura y exclusivamente de las pleamar, digamos, que los peces que se capturan en el litoral marítimo de la provincia se descarguen de manera inmediata, le da un plus de calidad que eso repercute en el precio internacional, obviamente. En unos 30 días más o menos estaríamos llamando a licitación para que los oferentes y los diferentes interesados en esta obra, que es de una magnitud importante, con lo cual en un tiempo más o menos de 30 días estaríamos en condiciones de llamar a licitación y ya empezar a recibir los sobres de los diferentes oferentes. La pesca es una de las herramientas de desarrollo económico más importante que tiene la localidad y la región. La infraestructura del puerto no ha acompañado el gran crecimiento productivo que ha tenido. Y por eso estos últimos anuncios, hace un par de meses atrás, la ampliación del muelle, nos motivan porque nos hacen pensar de que después de muchos años el puerto empieza a tener la infraestructura necesaria para aumentar su productividad, su logística y por qué no pensar lo que recién se anunciaba de que en algunos años el puerto de Rawson también pueda ser un puerto internacional. Momento de poder finalmente poder avanzar con algo que sé que es muy importante para toda la región, que me lo planteó el gobernador en más de una de las charlas que hemos tenido, que me lo planteó Damián en una de las charlas que tuvimos a principios de año antes de la pandemia, de la importancia que tenía el desarrollo del puerto de Rawson, la posibilidad de tener un mejor puerto, poder tener factorías en tierra, poder tener un desarrollo diferente de la actividad pesquera en Rawson es sumamente importante para, obviamente, los habitantes de Rawson, pero para todo el país. El gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Capitanich, anunció nuevas inversiones para la creación de energías limpias, renovables y sustentables en su distrito. Nos sentimos profundamente congratulados con las palabras del presidente de la República, el doctor Alberto Fernández, y acá queremos agradecer a la empresa Indunor, que como grupo económico originario de la República de Italia lo que está haciendo es una inversión muy significativa. Acá son 408 empleos en todo lo que significa producción de energía, carbón a través de Carbotex y a su vez también lo que significa extracto de cobracho, que tiene múltiples aplicaciones y el desarrollo científico y tecnológico así lo atestigua. Así que estamos muy contentos porque la verdad es que acá son cerca de 350 empleos acá, excluyendo el tema de carbón, y eso también es la incorporación de personal calificado para la producción de biomasa. La provincia del Chaco ejerce liderazgo en el uso y en la producción de energías renovables, energías limpias, ambientalmente sustentables, porque en realidad lo que hace es perfeccionar las cadenas de valor y el proceso. Así que esta es una planta extraordinaria, la que podemos ver, todas estas inversiones son muy significativas. Y a su vez forma parte de una matriz productiva en donde las aplicaciones ya del extracto de quebracho van desde un vaso de vino hasta lo que significa un producto farmacológico, hasta el núcleo proteico de la producción animal, hasta pasando claramente el tema de curtido de cueros, que es de carácter tradicional. Es decir, nosotros
tenemos que sentirnos orgullosos de que nuestra superficie boscosa, de 47,4% de su superficie, no solamente se utiliza para el carbón vegetal, para la producción, para el famoso asado dominguero, está un producto chaqueño, hasta lo que significa tomar un vaso de vino o compartir un pedazo de pan. En todos lados están los productos chaqueños, y eso es muy importante porque entre ambas empresas, Indunor y Unitan, lo que están exportando son cerca de 85 millones de dólares proyectados para el año 2021, en el marco de una matriz de grupos asociados de más de 700 empleos, y a su vez empleos de muy buena calidad con tecnología intensiva. Es muy importante para la provincia sentir que estas inversiones tienen un propósito de transformación. El gobernador Omar Perotti mantuvo una charla con nuestra compañera Karina Rodríguez, donde se refirió al presente y al futuro del agro en la provincia de Santa Fe. Creo que quizás uno de los mayores desafíos del sector es cómo nos comunicamos mejor con el resto de la comunidad, cómo cada argentina sabe, valora y conoce cómo se produce y cómo se trabaja. Me parece que allí hay que hacer un esfuerzo importante en los próximos tiempos para alimentar esa relación público-privada, que a veces se considera gobierno-productor, y lo público tiene mucho más de ello. Y allí es donde los dos tenemos que trabajar para que el resto de la sociedad sepa cómo este sector ha sabido en pandemia mantenerse y funcionando a pleno, cómo toda la industria agroalimentaria, agroindustrial ha podido permanecer a pleno, cómo durante la plena pandemia han entrado a los puertos que vos mencionás más de 1.600.000 camiones desarrollando su actividad en forma habitual. Llegaron a los puertos o llegaron a los acopios, pero 1.600.000 llegaron a todos los puertos, que aún con la bajante más importante que hay que buscarla 60 años atrás, una igual, donde el río no tiene 1 metro en el puerto de Rosario, gracias a la hidrovía se han podido sacar todos esos granos con rumbo a los mercados en el mundo. Creo que allí hay un esfuerzo de interacción público-privado en todos los ámbitos, en mantener un canal de comercialización importante a distintos lugares del mundo con mayor valor agregado. La posibilidad real y concreta de que la logística vaya mejorando y nos vaya permitiendo llegar al productor con el menor costo para incentivar, para motivar a mayores niveles de producción. Que los eslabones de elaboración se vayan enriqueciendo, que la industria vaya aportando cada vez más valor agregado, más diferencial de productos, y saber encontrar adecuadamente los nichos para que ese valor agregado pueda estar incorporando un mayor valor de tonelada exportada. Siento que esa articulación público-privado tiene que incorporar a muchos profesionales a la mejor modalidad de producción, tanto en la agricultura, en los implementos agrícolas, en todo lo que hace a las distintas alternativas donde la ganadería, la lechería, la agricultura pueda mostrar lo que decíamos antes, que no solamente se produce con sustentabilidad, sino que las herramientas con las que se trabajan resguardan la sustentabilidad, los productos que se aplican resguardan esa potencialidad. Y hay muchísimo desarrollo de nuestra tecnología. Hay muchísimas startups que tienen que ver con el campo, que tienen que ver claramente con el desarrollo de tecnologías apropiadas para el sector. Creo que allí tenemos un elemento adicional, el potencial de cada una de ellas, que sin duda suma la capacidad de retener talentos, de mostrar talentos argentinos al mundo, talentos que pueden estar a la par de uno de los sectores más competitivos del mundo, desarrollando técnicas y desarrollando precisamente aplicaciones tecnológicas allí, donde se puede jugar en primera y con total tranquilidad de hacer las cosas muy bien. Entonces,
Creo que esa articulación público-privada tiene que enriquecerse, tiene que salir más allá de la dirigencia tradicional o circunstancial para enriquecerse con la mayor cantidad de actores, conociendo cómo se hace, cómo se produce y el potencial que tiene la Argentina allí para generar empleo, para generar arraigo, para retener talentos argentinos y para generar, como siempre lo ha hecho, pero con un mayor volumen precisamente por estas aplicaciones tecnológicas de las que estábamos hablando, un mayor nivel de divisas para la Argentina. Y los queremos con ese empuje de siempre, los queremos con esa fortaleza de poner de pie a la provincia y poner de pie a la Argentina. Vamos a recuperarnos de este año duro y el sector ha mostrado claramente un compromiso importante. Creo firmemente en que hay un trabajo en el sector, en incorporar tecnología, en estar más pendiente que nunca por las posibilidades que da ya no solamente esperar la revista cuando llega y verla en papel, el poder ver al instante, el poder analizar las mejoras del día a día, el poder estar comparando lo que un productor está haciendo en una provincia, en otro lado, lo que está haciendo con tal cultivo, lo que está haciendo con tal procedimiento. Allí creo que hay una riqueza enorme para seguir mejorando. Yo apuesto muy fuerte a este sector, pero apuesto enormemente a la cantidad de gente joven volcada a los niveles de producción, en las distintas alternativas que se dan. Una provincia como la nuestra con gran diversidad productiva, con mucha capacidad para innovar. Y estoy seguro que allí vamos a tener a los puntales de la agricultura siempre verde, de la agricultura sustentable, de una provincia que cuida su medio ambiente, que protege a cada uno de sus productores y que genera los alimentos que van a llegar al mundo en los próximos años. Pero vamos a llegar con alimentos, no solamente como en gran parte lo hacemos hoy, alimentos que se destinan a cerdos o animales. Vamos a llegar con un nivel de producción creciente de alimentos para el consumo humano con mayor valor agregado. Confío plenamente en que el vínculo de ese productor, hijo, nieto de quien veía la revista en papel, es alguien que está con vínculo con los profesionales universitarios, con los de ciencia y tecnología, que va a tener un rol diferente al de aquellos momentos, pero que va a tener siempre el mismo empuje, el cariño por la tierra y el cuidado por cada una de las actividades que se hacen en nuestro campo. Así que el deseo enorme de que siga muy activo. Allí tenemos uno de los puntales de la Argentina. La Argentina, para poder recuperar, necesita divisas, necesita arraigo, necesita de políticas federales que precisamente premien y valoren ese arraigo. Esa inversión día a día que cada uno de los productores hace, lo vamos a fortalecer seguramente en una recuperación muy pronta de la Argentina con este sector como puntal. Seguimos con más información. En este caso vamos a ver qué está publicando por estas horas el portal de la revista Chacra y su nota de portada. Allí la tenemos con su título, ¿no? Liz Solari convenció al presidente Fernández, se pregunta la revista Chacra. El primer mandatario, Alberto Fernández, recibió el pasado 25 de noviembre a la ex modelo y activista vegana Liz Solari y al presidente de la Unión Vegana Argentina, Manuel Alfredo Martí, con los que compartió un almuerzo vegano en la Casa de Gobierno. El mandatario posó con una caja de madera con un singular mensaje que se viralizó y generó malestar en el sector agropecuario y también en la propia Cancillería. Fernández posó en su despacho de La Rosada con una caja de madera con una leyenda en letras blancas sobre fondo rojo que se contradice con una de las políticas que lleva adelante la Cancillería Nacional y dice: no al acuerdo porcino con China. El cartel así denuncia que el acuerdo
en el que está trabajando el propio gobierno para que se instalen enormes granjas de producción de cerdos en la República Argentina por medio de inversiones chinas, para que luego la carne sea exportada hacia el país asiático. Según aseguraron los miembros de la Unión Vegana en su página de Facebook, el presidente les aseguró que el gobierno no va a promover modelos industriales de producción de ganado porcino que puedan poner en riesgo la salud pública, en tanto que desde la Cancillería sostienen que se va a seguir trabajando en el acuerdo con China por las granjas. La reunión fue muy positiva y el presidente de la Nación se mostró muy interesado en todo lo que se habló y se comprometió a trabajar para dar pasos en esta dirección, consignaron los militantes que combaten el consumo de carne y productos alimenticios de origen animal. La Cancillería trabaja en un memorándum de entendimiento con el gobierno chino para favorecer la instalación de granjas de producción de cerdos en la República Argentina. Para ello, varias reparticiones del Ministerio de Agricultura y el INTA trabajan junto a la Universidad de Rosario para establecer las reglas bajo las que podrán funcionar esos emprendimientos. En tanto, la Cancillería avanzó con China. Durante el mes de julio, el canciller Felipe Solá mantuvo una constructiva entrevista telefónica con el ministro de Comercio de la República Popular de China, Sun Yan, en la que quedaron abiertas las puertas para importantes emprendimientos en forma conjunta. Veremos entonces qué es lo que va a suceder con las granjas de producción de cerdos en la República Argentina, si finalmente este acuerdo y este memorándum de entendimiento se puede llegar a firmar, y también cuál será la posición que tome el presidente Alberto Fernández luego de este encuentro que tuvo con la ex modelo Liz Solari. El SENASA está trabajando en el traslado de productos con productos vegetales con DTV. El DTV o DTVE, el documento de tránsito vegetal electrónico, cuya principal finalidad está en colaborar en el resguardo del estatus fitosanitario de los cultivos y colaborar también en la inocuidad y la calidad de los alimentos de origen vegetal. El documento de tránsito vegetal electrónico se ha vinculado además a la AFIP en el año 2018, reemplazando en los casos de su utilización al remito guía frutícola para estos productos. Me refiero a estos productos porque no todos los productos vegetales requieren DTV, sino que gradualmente se van incorporando. Como grandes grupos podríamos decir que principalmente los frutales, algunas hortalizas pesadas como ser papa, cebolla, ajo y batata requieren documento de tránsito vegetal obligatorio, y tubérculos andinos también. Por otro lado, productos, subproductos y derivados del algodón, y material de propagación vegetal como ser plantas, plantines, yemas, esquejes, estacas, etc. Respecto a este año en particular, con este contexto de pandemia, hemos notado un incremento muy positivo en el uso del documento de tránsito vegetal. Hemos visto que tenemos un promedio de emisión de 3.000 y 4.000 DTV por día, aproximadamente, cerca de 90.000 al mes, con una muy buena aceptación por parte de los usuarios y de los organismos de control encargados de verificar el cumplimiento de las normas. Probablemente el año que viene continúen agregándose en esta gradualidad de incorporación nuevos productos al uso obligatorio del DTV, así como también nuevos usos. Ya se sabe que es un documento que permite corporizar las normativas existentes del SENASA en el momento de la emisión
y, como siempre, obligando al destinatario a cerrar estos documentos cuando se va recibiendo la mercadería. El secretario general de la ONU en este informe que nos trae la gente de Euronews se refiere a la guerra humana, que está librando una guerra suicida contra la naturaleza. Antonio Guterres avisa del peligro que corre el planeta. Según el secretario general de la ONU, la humanidad libra una guerra suicida contra la naturaleza. Por ello, el diplomático portugués urge a los diferentes gobiernos a rescatar al planeta y convierte la lucha contra el cambio climático en una prioridad absoluta. Para Guterres, hacer las paces con la naturaleza es una tarea primordial. Para decirlo de una manera sencilla, el estado del planeta está destrozado. Queridos amigos, la humanidad está llevando a cabo una guerra contra la naturaleza. Esto es un acto suicida. La naturaleza siempre contraataca y ahora lo está haciendo con creciente fuerza y furia. Guterres asegura que la biodiversidad se colapsa, que hay 1 millón de especies en riesgo de extinción y que los ecosistemas desaparecen ante nuestros ojos. Así señala a la actividad humana como el origen del descenso hacia el caos. Para 2021, el objetivo central de la ONU será construir una verdadera coalición para la neutralidad del carbono y tratar de dar un gran impulso a la lucha contra el calentamiento global. Cambiamos de tema y el SENASA está realizando un control epidemiológico en la zona del No. En el contexto de un año tan complejo, tan dificultoso con la presentación de esta pandemia COVID-19, el SENASA continúa fortaleciendo sus acciones en terreno, en este caso en el cumplimiento de la ejecución de distintos programas sanitarios a través de muestreos, vigilancia activa y pasiva. En este caso, hemos realizado la logística para la recolección y entrega de distintas muestras de programas sanitarios, como ser muestreo serológico aftosa en frontera, muestreo serológico en aves, en programa porcino, plan CREA, PCE, entre otros. En una acción coordinada entre las regiones NOA Norte y NOA Sur, realizamos el traslado de las muestras vía terrestre por conocidas dificultades operativas, garantizando la cadena de frío, el tiempo y la entrega al laboratorio central. Una vez más, el SENASA lleva adelante las distintas acciones a pesar de las dificultades coyunturales. Seguimos avanzando con la información y hoy estábamos hablando en el inicio sobre las exportaciones de trigo que van a llegar a 2.800 millones de dólares en lo que respecta a esta campaña. Esto es de acuerdo con un informe de la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario. A lo largo de la campaña 2021, las condiciones meteorológicas desfavorables han generado recortes sucesivos en las previsiones de producción de trigo, ajustando a la baja las exportaciones de grano de nuestro país. El valor actual estimado se ubica en las 16,7 millones de toneladas, cayendo abruptamente desde las 21,22 millones de toneladas proyectadas a principios de la campaña. El panorama climático en nuestro país ya generaba expectativas negativas en el mes de agosto, cuando la falta de agua en ese mes se había registrado como la peor desde agosto del año 2010. Sin ninguna señal a favor de lluvias en el mes de julio, en las áreas mediterráneas se estimó una reducción de 100.000 hectáreas en el área de intención de siembra al no poder concretarse la implantación. La superficie de lotes trigueros en condiciones regulares a malos de la zona núcleo se había duplicado, calculándose en 2 millones de hectáreas, así por lo menos los destaca el informe. Finalmente, el informe también dice que el área sembrada en la campaña 2021 resultó en 6,5 millones de hectáreas, con un rinde promedio de 28,37 quintales por hectáreas, mientras que la superficie no cosechada, de acuerdo a las estimaciones de la Guía Estratégica para el Agro, ascendería
a 608.000 hectáreas en esta campaña. Estos números permiten arribar a una producción de 16,7 millones de toneladas. Hacemos una breve pausa, enseguida regresamos con más noticias. Porque sos de la tierra de la mejor carne del mundo. Carne que elige tu carnicero amigo. Carnicero que sabe que viene de las mejores vacas. Vacas alimentadas con los mejores pastos. Pastos que crecen en nuestros campos. Campos que tienen la mejor tierra. Tierra que nutrimos con urea. Somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil. Vida para nuestra tierra. Hoy no podemos darnos la mano, es cierto. Pero también tenemos la certeza de que siempre vamos a trabajar codo a codo, cada uno hombro con hombro, con el pecho bien inflado, porque sabemos que siempre fuimos y seremos esenciales. Y vamos a salir con la fuerza de todos nosotros que nunca, pero nunca, dejamos de avanzar. Nueva Chevrolet S10, hecha para la vida real donde la vida real te encuentre. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontrá las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la probás en Office Banking o la app. Galicia Rural. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero de Pla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Somos especialistas en tolvas autodescargables. Somos pioneros en la maquinaria agrícola argentina. Somos Sestari. De la factura. Seguimos con más información en este segundo bloque y vamos a hablar de exportaciones de carne en Brasil, que registró un nuevo récord en exportaciones de carne vacuna durante el mes de noviembre. Según datos del Departamento de Comercio Exterior, las exportaciones brasileñas de carne vacuna alcanzaron en el mes un total de 167.740 toneladas, marcando un nuevo récord histórico para el periodo y el segundo mayor volumen enviado este año luego de julio. El volumen medio embarcado diariamente
representó un crecimiento del 3% con respecto a octubre de 2020 y un 8% más en relación con octubre del año pasado. Los ingresos por venta alcanzaron los 738,52 millones de dólares, casi un 7% por encima del mes de octubre. En lo que va del año, los envíos alcanzaron un récord de 1,58 millones de toneladas, esto es un 11,3% superior al verificado un año atrás, por un total de 6,8 millones de dólares, lo que representa un 17% por encima de los ingresos obtenidos en el año previo. ¿Cómo se vio repercutido su trabajo y su labor con el tema de la pandemia? ¿Se está pudiendo trabajar con normalidad o hubo algunos cambios? Mira, desgraciadamente la pandemia pega en todas partes, no es que hace saltos y dice este país no, este país sí. Nosotros ya salimos de la segunda etapa de confinamiento y aparentemente las cosas están controladas, pero ya están hablando de un tercer cierre, o sea que en realidad lo que estamos haciendo es conviviendo con la pandemia. Nos vino a visitar y no se quiere ir. Hay una esperanza que son todas las vacunaciones y tratamos de trabajar en ese contexto. Desgraciadamente el campo de trabajo al que yo me dedico, que es las relaciones internacionales y la cooperación internacional, este último año se vio muy, muy dañado. El trabajo rutinario al que estábamos acostumbrados, que en general son trabajos de cooperación internacional, viajes, estudios de factibilidad, cursos de gente que viene, que va desde Israel a otros países a dar capacitación, o gente que viene aquí. Como se suspendió todo y la separación y el cierre de la gente en sus casas fue la única solución que se encontró para detener un poco, frenar un poco la dispersión de la enfermedad o del virus, nos vimos un poco dañados en nuestro trabajo rutinario. Ya ves que como estamos ahora hablando vía Zoom, eso es digamos que es la actividad por la cual tratamos de canalizar y de mantener nuestras relaciones. Yo sé que la gente está muy cansada de Zoom y la oferta de temas, que dicho sea de paso es muy interesante en todas partes, ¿sí? Pero que ya es un poco... ¿Pero se pudo más o menos sostener la agenda a través de la virtualidad o hubo varias cosas que se vieron truncadas por el tema de la imposibilidad de viajar? Muchas cosas se vieron truncadas, inclusive me imagino que en Argentina es lo mismo, por lo que yo leo y estoy enterado por diarios y por colegas que están allí, que muchos de los presupuestos fueron desviados a cuestiones de salud. Y entonces muchas de las cosas que nosotros hacíamos dejaron de ser prioridad y se transformaron no quiero decir en veremos, pero realmente se ha dañado un poco el trabajo. Y virtualmente uno trata de mantener las cosas, trata de transmitir valores, conocimientos, pero la gente necesita, o por lo menos puedo yo testificar lo que a mí me respecta, necesita el contacto, el ver a la persona, el poder conversar cara a cara. El Zoom, si bien es una herramienta muy interesante, o todas estas cuestiones virtuales, pero no reemplaza el contacto entre personas. Bueno, y a la falta de contacto y de calidez, no queda otra que abocarnos a los proyectos de un posible futuro un poquito más alentador. Y eso en parte es lo que muchos estuvieron haciendo, pero en este caso, bueno, unos conocidos nuestros que son Baum Comunicaciones, que se pusieron en contacto con Chakra, nos comentaron sobre este ciclo de conferencias que vienen haciendo con distintos participantes, que en este caso usted fue el que comenzó ese ciclo de charlas allí por agosto y el que lo va a finalizar ahora el 15 de diciembre. Bueno, ese ciclo de charlas abrió con una conferencia online desde Israel, por supuesto, y que hablaba de si existe un mapa de rutas para el sector agropecuario post-COVID-19. Usted dio un pantallazo en aquel momento, estaría bueno hablar
de lo que pensó que podía llegar a suceder y ese traspaso hasta la actualidad? En realidad de lo que hablamos allí, como tú bien dijiste, es si existe un mapa de ruta, si hay alguna posibilidad. Y vamos viendo que desgraciadamente hay muchas cosas que no hubiésemos querido que se cumplan, pero la pandemia nos obligó a acomodarnos a situaciones determinadas. Es curioso porque nosotros hablamos en agosto de situaciones en donde la trazabilidad, la mayor carga, digamos, de los países compradores a los vendedores en cuanto a registros sanitarios, la mayor necesidad de asegurar a lo largo de toda la cadena productiva diferentes puntos de control que nos aseguren que el alimento es sano. Todas esas cosas siguen siendo y están todavía como primer, a mi criterio, por supuesto, como primer foco, como foco importante. Y desgraciadamente lo que uno en agosto pensaba que ya en diciembre íbamos a estar después de eso, sigue siendo todavía bastante relevante. Lo que yo creo es que el consumidor y el aspecto, cuando hablamos del consumidor, es importante entender, el consumidor en estos 6, 7 meses, digamos, quizás más en algunos países, pero digamos durante los últimos 6 meses del año, ha tomado conciencia de muchas cosas que en muchos lugares no era consciente. La posibilidad del comercio electrónico aumentó en forma más que proporcional en muchos países del mundo. La necesidad de asegurarse que el alimento es sano, de dónde viene, cómo fue producido, o sea, entender en cada etapa. Exacerbó ciertas conductas, ya se exigía de dónde provenían, por ejemplo, los animales, y ahora se quiere saber más al respecto. Ya había una necesidad de comercializar a través de Internet, y ahora directamente ya el productor comercializa sus animales y sus granos a través de Internet, porque no quedó de otra, y en muchos lugares donde ese desarrollo estaba en vías de, ya se instaló. Supongo que desde ese punto de vista es positivo, pero también se habla de una baja de exportaciones por el tema impositivo, en nuestro caso por un tema de la moneda, hay mucha volatilidad cambiaria. ¿Cómo se vive allá el tema de las exportaciones, que es un país muy fuerte en cuanto a la comercialización con el exterior? Sí, pero a diferencia de Argentina, básicamente la comercialización está basada en productos primarios, granos, carne, de alguna manera. Israel, el aporte en el Producto Bruto Interno de la agricultura es menor al 2%, o sea que la agricultura en Israel, si bien está muy renombrada, tiene un valor más que nada estratégico por la situación geopolítica en donde se encuentra Israel. Israel no es un gran exportador, diría que prácticamente no es considerado en ningún aspecto un super exportador de casi ningún producto fresco, si hablamos así, o productos básicos. Lo que busca Israel son nichos en donde se pueda colocar algunas mercaderías en épocas en donde, por ejemplo, los mercados europeos no pueden producir porque hace mucho frío, y entonces Israel, debido al clima que tiene una ventaja comparativa y puede seguir produciendo cuando en Europa, por ejemplo, es invierno y en muchos países hay nieve. Una estratega, se podría decir. Exactamente. Lo que Israel sí ha tenido, digamos, un impulso muy grande es entender que todo lo que es agrotecnología, y de eso también vamos a hablar en la charla que tú comentabas de diciembre, todo lo que es agrotecnología y que tiene que ver con el control de la finca, a control remoto, con el uso de drones para tratar de diagnosticar problemas que antes las personas iban y viajaban con la camioneta al potrero a ver qué ocurría. Y hoy en día esas personas están en confinamiento, entonces el dueño del campo necesita tecnologías que lo ayuden a sobrepasar ese momento. Y es aquí donde entra lo que es el ecosistema
tecnológico de Israel, que en ese sentido está muy avanzado. Ahora, lo interesante me parece... Allí, perdón, en cuanto a la tecnología, ¿está el alcance de todos los productores o solo de los que son grandes productores? Aquí, por ejemplo, lo tienen los grandes productores y parece un poco alejado para el pequeño y el mediano, ciertos avances tecnológicos. Es una muy buena pregunta porque si nos ajustamos a cómo pagamos esas tecnologías que en realidad no son tan asequibles desde el punto de vista económico, sin duda alguna quien tenga mucha superficie. Y entonces aquí entra la pregunta, ok, nosotros como país, nosotros me refiero a Argentina, ¿qué tenemos que estimular? Si ellos van a estar mejor, los grandes van a estar mejor, o los pequeños. Es una pregunta muy importante que tienen que resolver en Argentina. Lo que yo puedo decir es que en muchos casos, cuando el cultivo tiene valor agregado alto, por ejemplo, arándanos o superfood que se llaman, que tienen un precio de exportación interesante, allí con pequeñas fincas, pequeñas por supuesto en las dimensiones de Argentina, no hablo de Israel, que es un país muy pequeño, pero las dimensiones de Argentina, desde ya por el alto valor agregado de los productos, sin duda alguna tiene cabida. Hay que pensar en otras cosas. Yo no quisiera entrar en muchos temas, pero por ejemplo el tema del agua es un tema que está en los estantes, en los anaqueles de la tecnología israelí, y está al alcance de pequeños y medianos productores también. Hoy en día el riego por goteo y sensores que ayudan a manejar el riego por goteo no son cosas tan caras y manejan y se pueden manejar en forma sencilla y pueden dar solución importante a muchos productores, sobre todo hortícolas en los cinturones urbanos en diferentes provincias de Argentina. Creo que eso es lo interesante de pensarlo, como en su momento se pensó una computadora para que la masividad pueda acceder a ella, también está bueno pensar que el sector agroindustrial, que es todos los que lo componen, puedan acceder a esos avances, porque acá vemos cosas maravillosas que se traen todo el tiempo en las distintas expo, pero queda muy limitado a un sector que pueda acceder y el resto está luchando con el no asfalto en caminos rurales, la no conectividad. Entonces después hablas de drones y hay personas que tienen drones, pero otros que ni siquiera pueden tener a sus peones viviendo en el campo porque no tienen posibilidades de darle lo básico en una era de tanta conexión como Internet. Entonces es muy loco eso que sucede. Es verdad, pero de mi experiencia, yo como te comentaba, trabajo en proyectos de cooperación internacional. Y Israel, mi trabajo no se basó en ir por ejemplo, a Estados Unidos, a Francia o a Inglaterra. Yo viajaba al sudeste asiático, a las Filipinas, a Vietnam, a Tailandia, viajaba a la ex Unión Soviética, no a Rusia, sino a países como Kirguistán, Uzbekistán, en donde el pequeño productor es pequeño productor. Sí, un gran desafío. Y tiene limitaciones como tiene las limitaciones el pequeño productor en América Latina en general y en algunas regiones de Argentina en particular. Y yo creo que la gran ventaja que nosotros teníamos cuando hablábamos de capacitación de esos productores y de transferencia de tecnología era que sabíamos adaptar y permitir a través de una adaptación la adopción de esas tecnologías. O sea, que muchas de las tecnologías quizás suenen... despierten la desconfianza por los precios, pero se puede sin duda alguna adoptar muchas de esas tecnologías a precios razonables y lo más importante es que en general la gran ventaja que tiene el paquete que se ofrece aquí en Israel es que no es simplemente vender la tecnología y si te he visto no me acuerdo, sino que es vender la tecnología con un paquete de capacitación que permite. Y es así que la tecnología, que muchas de las tecnologías de Israel hoy en día las podés encontrar en muchos países del sudeste asiático y han hecho una revolución importante en el tema de lechería, en el tema de horticultura, en el tema de pequeños invernaderos con algún tipo de control climático, que no son cosas tan caras. Por supuesto,
Yo no voy a decir que una persona que tiene una hectárea y vive de los pocos tomates que está produciendo, quizás pueda tener acceso a eso. No quiero tampoco mentir y decir cosas que no conozco a fondo, pero sin duda alguna, medianos productores pueden acceder a eso, y es una cuestión también aquí, tú lo dices muy bien y lo has dicho muy bien, que eso tiene que estar acompañado de infraestructura, de quizás apoyos del gobierno a determinadas tecnologías, alentar el uso de tecnologías a través de otros beneficios financieros, por ejemplo, accesos a préstamos que permitan llegar a ese tipo de tecnologías. Sin duda alguna tiene que ser algo holístico, en donde todo se tiene en cuenta, también la participación de los gobiernos locales o regionales, la participación de los institutos de tecnología, como el INTA, por ejemplo, en Argentina, o la universidad, o las universidades, que permitan hacer un trabajo para adaptar esas tecnologías a la idiosincrasia y al tipo de actividad agropecuaria que los productores en Argentina, en las diferentes zonas. Yo digo la Argentina como si fuera una sola cosa, pero hay tanta variedad que hace falta mucho trabajo. Bueno, y así como lo plantearon en su momento en este ciclo de conferencias, como el mundo como uno solo, atravesado por esta circunstancia de la pandemia, está bueno entender este avance, esta tecnología como una sola al camino del desarrollo en cuanto a la agroindustria y a todo lo que se puede hacer. En el caso de Israel es promover y proveer de todas las necesidades para ese avance. Y el resto de ir ayornándose y seguir produciendo. Entonces, ¿cómo se sienten ustedes formando parte de ese circuito, de esa cadena, que en realidad es pensando en un mundo más sustentable, pero que también produzca mucho más? Sin duda, también esta es una muy buena pregunta. Mira, yo creo que hay un profesor, no recuerdo de la universidad, que se llama Jeffrey, un profesor americano, que habla de un concepto que se llama sustentabilidad intensiva, ¿sí? Y él habla de que sin duda alguna la demanda de alimentos y el crecimiento de la población del que estamos viviendo y lo que va a ocurrir de aquí a 20, 30 años más, en el 2050 o en el 2100, no importa, para la próxima generación, nos va a exigir muchísima más producción. Datos de FAO hablan, y de UNESCO, hablan de que lo que yo en los años 60 del siglo pasado producía para 2 personas, o sea, una hectárea tenía que producir alimento para 2 personas, esa misma hectárea hoy en día tiene que producir para 6.5 personas. Wow. O sea que prácticamente triplicamos la necesidad de esa misma hectárea. Es claro, para quien ve las cosas, y sin ofender a nadie, que si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a poder llegar a cerrar esa demanda de alimentos. Por supuesto que hay diferencias. La situación en Argentina no es la situación en China, y la situación en China no es la situación en la India. Pero de cualquier manera, desde el punto de vista global, sin duda alguna va a haber tiene que haber una intensificación. Ahora, esta intensificación siempre estuvo relacionada con un daño o como un factor de los más importantes que está generando o que se culpa por el cambio climático, o como factor importante para el cambio climático. No hay dudas de que la actividad agropecuaria en general y en todos los países, intensiva y no intensiva, de alguna manera estuvo produciendo y está produciendo daños que generan calentamiento global y un desacomodo en la distribución de las lluvias, etcétera, etcétera, etcétera. Todos somos testigos. Digamos que el cambio climático está acá y vino acá para quedarse. Ya no es algo que uno se imagina, o como algunos locos en el mundo dicen que es todo mentira y todo es producto de la imaginación de la gente. Existen muchos de esos, desgraciadamente. Es algo que vino para quedarse. La pregunta es cómo nosotros podemos hacer para que, intensificando la producción, para poder ser capaces de administrar y de suplir esas necesidades que la población tiene,
cómo mitigamos el efecto del cambio climático. Y eso sin duda alguna va a tener que ser a través de alto control, sensores que nos permitan saber qué estamos haciendo. Yo respeto mucho la agricultura orgánica y pienso que es una gran cosa. Respeto muchos tipos de agricultura que están proponiendo reducir muchas de las cosas que se están usando hoy en día para la producción. Sí, pero no logran lo que usted está diciendo, esa masividad. Entonces, todo lo que se propone por un lado resta por otro. Entonces, la idea es acompañar sin dañar la huella de carbono, haciendo un intercambio con la parte animal y la parte de siembra, pero hay que buscarle otro complemento porque solo con lo orgánico no vamos a abastecer a la necesidad poblacionaria. ¿Estamos de acuerdo con eso? Estoy totalmente de acuerdo. Yo te voy a decir algo. Una de las propuestas, y estamos hablando ahora de Argentina, ¿no? Una de las propuestas más importantes de los científicos para reducir o para mitigar el efecto del cambio climático es la reducción de la producción de carne. Y sin duda alguna eso puede ser un desastre, entre comillas, para el campo argentino. Ahora, la pregunta es cuánto hay que reducir, y no se está hablando de eliminar la producción de carne. Quiere decir que va a tener ventajas en el mercado de carnes, y esto es una conversación entre amigos, ¿sí? Pero se puede suponer que quien va a tener ventajas al reducir la cantidad de carne es aquel que produzca carne de mejor calidad, y carne de forma más natural, debido a toda la tendencia del consumidor a comer algo que ejemplo, la carne australiana, que es nuestra competencia en algunas partes del mundo. Claro, exactamente. Yo pienso que Argentina tiene las condiciones casi ideales. Yo hablo de Argentina, pero también está ahí adentro también Uruguay y quizás partes de Paraguay, Brasil. Pero Argentina específicamente tiene condiciones fantásticas para producir y ubicarse en el top 5, sin duda alguna. La calidad de las pasturas, el clima, la calidad de las razas que Argentina tiene tradición de criar, sin duda alguna, pero para eso hay que prepararse. Bueno, Daniel, y después de todo lo que hemos conversado, hemos llegado al final y por supuesto no puedo dejar de referirme a la próxima conferencia que va a ser el 15 de diciembre, una conferencia online con un tema muy particular. Un mundo, una salud, respeto y perspectivas del sector agropecuario post-pandemia. ¿Te gustaría comentar algo al respecto? Bueno, primero invitar a todos aquellos que quieran participar. Me parece que es un tema interesante, no solo para Argentina, sino en forma general. Lo que vamos a tratar de ver de alguna manera es hacer un resumen de lo que hasta ahora se estuvo haciendo en el tema, ver cómo podemos de alguna manera marcar algunas tendencias, porque eso es lo que hay realmente ahora, tendencias hacia dónde vamos, y más que nada tratar de entender que este cambio que la pandemia nos está produciendo, en muchos aspectos va a cambiar un poco la forma de hacer agricultura. Yo pienso que, por ejemplo, la globalización va a ser algo que va a seguir existiendo, si bien un poco diferente. Como yo digo siempre, cuando un chino estornude nos vamos a preocupar en todas partes, pero de alguna manera creo que lo importante es poder hacer estas actividades para mantenernos informados e intercambiar información entre diferentes países, entre colegas, que creo que es lo mejor que podemos hacer todo el tiempo que estemos limitados en viajar, visitar, poder hacer otras cosas. Eso es, y por supuesto espero a todo el mundo el 15 a la hora fijada, y creo que si van a estar con nosotros van a disfrutar. Y de esta manera llegamos al final de esta edición de Chacra TV Noticias. Gracias por habernos acompañado. Nos estaremos reencontrando en cualquier momento.